Vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método de separación de variables. Para lo cual vamos a establecer de este lado una factorización en donde esta pareja de términos, el factor común sería x, lo obtendríamos aquí. Si quito la x, por ejemplo al xy, me queda únicamente y, y si le quito la x al más 2x, me queda únicamente más 2. Por lo tanto quedaría x factor común por y más 2. Y de este lado, en el y más 2, el factor común ponemos como 1. Si sacamos el factor común al 1, nos quedaría igualmente y más 2. En este caso sería para el de x. Y para el diferencial de y, como es un solo factor y todo el factor está en función de una sola variable, la vamos a anotar igual. Y así comenzamos los primeros pasos para la separación de variables. Tenemos entonces aquí a dos términos. Eran 1, 2, 3, 4 términos. Ahora se convierten en dos términos. En los dos términos existe un factor común que podemos ver que es y más 2. Ese factor común, y más 2, que multiplica, vamos a ver, si aquí quitamos el factor común y más 2, nos queda únicamente x. Y si de este lado, en el otro término, quitamos el factor común y más 2, nos queda únicamente más 1. Mientras que de este lado, seguimos anotando el x cuadrada más 2x más 3. Ahora vamos a observar, por ejemplo, en el diferencial de x necesito que solamente tengamos x. Sin embargo, tengo aquí un y más 2. Y de este lado, en el de y, solamente necesito términos de x. Sin embargo, todo este x cuadrada más 2x más 3 contiene x. Por lo tanto, estos factores formarían al factor integrante, que en este caso sería 1 sobre y más 2 por x cuadrada más 2x más 3. Este sería el factor integrante. Es decir, toda la ecuación la podemos multiplicar por este factor o también la podemos dividir toda la ecuación diferencial por y más 2 y x cuadrada más 2x más 3. Procedemos entonces ahora a eliminar aquellos factores que sean iguales en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, eliminamos de este lado a y más 2 y nos queda x más 1 por derivada de x en el numerador, mientras que en el denominador nos queda x cuadrada más 2x más 3, más el otro término con diferenciales de y. Se eliminan aquellos factores que sean iguales, eliminamos los factores que son iguales y nos queda únicamente diferencial de y en el numerador y y más 2 en el denominador. Todo esto es igual a 0 entre ese factor que sería igual a 0. Toda la ecuación diferencial fue dividida entre el factor integrante, incluyendo al 0 del lado derecho de la ecuación diferencial. Por lo tanto, 0 entre ese factor sería igual a 0. Esta es la ecuación diferencial que nos queda. Por lo tanto, ya vemos que hemos separado las variables. Diferencial de x solamente es acompañado por x. Diferencial de y solamente es acompañado por y. Ya la ecuación diferencial está en posición de comenzar el proceso de integración. Podemos entonces comenzar a hacer un cambio de variable temporal, en donde, por ejemplo, en esta primera integral, el denominador le podemos llamar u igual a x cuadrada más 2x más 3.
A esa variable u que hemos determinado en el numerador, vamos a derivarla. La derivada de la u sería igual a 2x más 2, todo por diferencial de x. De x cuadrada, ya dijimos que es 2x por dx, y de 2x es 2 por dx, pero el factor común sería el diferencial de x. Esta es la derivada de du. Esta derivada, podemos ver que le podemos sacar aquí el factor común, que es 2. 2 por x, 2x, más 2 por 1, 2. Aquí quedaría esta variable u y esta que sería la derivada de u. Podemos ver que aquí tenemos a la variable u en el denominador, mientras que en el numerador tenemos efectivamente a todo esto, que es x más 1 por diferencial de x. Nos falta el 2. Como nos falta el 2, tendríamos que agregarlo a la integral original. Pero como estamos alterando la integral al multiplicarla por 2, tenemos que multiplicarla también por 1/2 para que no se altere la integral. 2 por 1/2 es 1, entonces toda la integral la estamos multiplicando en realidad por 1. Esto es en esta integral. En esta otra integral, que es la de las diferenciales de y, la v, vamos a llamarle v, sería igual a y más 2. Y la derivada de v, la derivada de 2 es 0, y la derivada de y sería diferencial de y. Por lo tanto, ya tenemos completadas las integrales para seguir con el proceso de integración en este cambio de variable. Reescribimos entonces a la ecuación, a como nos va quedando con los integrales con respecto a este cambio de variable. Entonces tenemos aquí 1/2 integral de, vamos a ver, en el numerador tenemos 2 por x más 1 por dx, que viene siendo esto, vendría siendo el diferencial de u en el numerador. Y en el denominador tenemos x cuadrada más 2x más 3, que correspondería a la variable u. Esto de este lado con el diferencial de x. Con respecto al diferencial de y, tendríamos en el numerador diferencial de y. Diferencial de y corresponde a la derivada de v, mientras que en el denominador sería y más 2, que corresponde a la variable v. Entonces nos topamos con estas integrales que corresponden a una fórmula ya muy conocida, que es la de integral de du entre u va a ser igual al logaritmo natural de u más constante. Esa es la fórmula que vamos a utilizar en los siguientes pasos. Aplicando entonces la fórmula que tenemos en el extremo derecho, nos quedaría aquí 1/2 del logaritmo natural de u más, de este lado, la integral de dv sobre v, nos quedaría simplemente logaritmo natural de v. Todo esto igual a la integral de 0, que sería una constante. Con esto ya hemos resuelto lo correspondiente a la ecuación diferencial. Sin embargo, nos falta por hacer en cuanto a lo que es el cambio de variable, en cuanto a lo que es el acomodo también de las variables respectivas. Aquí podríamos hacer la multiplicación de toda la ecuación diferencial por 2. Nos quedaría 2 por 1/2, simplemente logaritmo natural de u, más 2 por logaritmo natural de v, nos queda 2 logaritmo natural de v, igual a 2 por constante. Esto, aplicando las leyes de los logaritmos o las propiedades de los logaritmos, podemos aplicar aquí n por logaritmo natural de b, nos queda igual al logaritmo natural de b a la n. Eso es lo que vamos a aplicar en este caso. Nos quedaría logaritmo natural de u más logaritmo natural de v cuadrada igual a 2 por constante, o simplemente constante.
Lo siguiente sería regresar a las variables originales, que no son u y v, sino x y y, que corresponden a este cambio de variable a la variable original. Regresando entonces a las variables originales, tendríamos que establecer aquí que logaritmo natural de u corresponde al logaritmo natural de x cuadrada más 2x más 3, más, aquí seguimos con la ecuación, seguiría logaritmo natural de v al cuadrado, que en este caso v corresponde a la expresión y más 2. Todo esto sería igual a una constante. Con esto ya estamos iniciando el proceso final para la configuración de lo que va a ser la solución de la ecuación diferencial. Vamos a recurrir a una propiedad de los logaritmos aquí que vamos a aplicar, que sería logaritmo natural de a más logaritmo natural de b sería igual que tener logaritmo natural de a por b, considerando a esta expresión como a y a esta otra expresión como b. Es la fórmula que vamos a aplicar para seguir simplificando la ecuación en nuestro camino hacia la solución general de esta ecuación diferencial. Agrupando entonces a esta ecuación en un solo término, haciendo compacto el lado izquierdo, tendríamos logaritmo natural de a más logaritmo natural de b sería igual a logaritmo natural de a por b. En este caso a, como ya dijimos, es x cuadrada más 2x más 3, y la b correspondería a y más 2 al cuadrado. Como siguiente paso tendríamos que la constante la podemos determinar como logaritmo natural de constante. Da lo mismo tener constante o logaritmo natural de la constante. Aquí ya tendríamos la posición de establecer exponencial natural del lado izquierdo desde la ecuación igual exponencial natural del lado derecho de la ecuación, para eliminar así a los logaritmos, y tendríamos que x cuadrada más 2x más 3 por y más 2 al cuadrado sería igual a constante. Hemos llegado entonces al final de la solución de esta ecuación diferencial. La solución que hemos determinado se le llama solución general de la ecuación diferencial. Esta es la solución general de la ecuación diferencial original.